Nuestra sección de Estadística Aplicada. Me acompaña Javier Alagón, director general de Estadística Aplicada. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal, a Bueno, ti y a vamos a todos. ir con una encuesta que conocimos por primera vez cuando estábamos en la segunda emisión. Es una encuesta muy interesante sobre los hábitos de los mexicanos para consumir bebidas alcohólicas. Lo interesante de que esta sea una nueva edición de esta encuesta es que vamos a poder comparar y ver tendencias con el año pasado. Fue el año pasado que la Fue el año aplicaste, ¿verdad? pasado cuando dimos a conocer los resultados de esa encuesta. Esta es parecida. Esta es una investigación de mercado. Dejamos a un lado en esta participación los temas sociales, los temas de opinión pública y Sí. pasamos a este tema tan interesante sobre el consumo de bebidas alcohólicas en México. Me Esto imagino que la conclusión es que en un año los mexicanos dejamos de tomar cualquier tipo de bebida alcohólica, ¿verdad? Creo que no va por ahí. Incluso hay crecimientos en algunas Ah, categorías sí. de bebidas alcohólicas, como vamos a A comentar ver, ahora vamos a ver mismo. los resultados. Muy bien, pues esto justamente es resultado de una encuesta con más de 7,000 contactos con personas mayores de 17 años, es decir, con personas de 18 años o más, Ujú. de ambos sexos, de todos los niveles socioeconómicos, en 6 zonas de la República Mexicana. Y las preguntas que respondemos en esta encuesta se refieren a qué tanto tomamos bebidas alcohólicas los mexicanos, cuáles son estas principales bebidas que toman en el país los mexicanos, quiénes las toman y cuáles son las principales tendencias de mercado, grosso modo, ¿no? Justo como comentamos, se hace el contacto de más de 7,000 personas y el 59%, vamos a decir 6 de cada 10 mexicanos de 18 años o más, declaran haber tomado al menos una bebida alcohólica durante las últimas 4 semanas. Es el principal dato. Quedémonos con este 60%. Entre hombres, la incidencia de consumo de bebidas alcohólicas es más alta, 66%. Entre mujeres, 53%. Ojo, sí hay mayor consumo, mayor proporción de bebidas alcohólicas entre hombres, pero entre mujeres tampoco es muy bajo. El consumo de bebidas alcohólicas disminuye conforme aumenta la edad de las personas. De tener una incidencia de 67% en el grupo de 18 a 25 años, es decir, 2 de cada 3 personas, baja a 60% en el grupo de 26 a 35 y de ahí pasa al 55 en el grupo de 36 a 45 años de edad, para cerrar en 54% en el grupo de mayores de 45 años. Nunca baja de esa incidencia de los 40. Tenemos algunas otras mediciones con grupos, con personas de menores edades. No queremos dar números al respecto, pero son altos los niveles de consumo. La encuesta nacional de adicciones, de hecho la ENADIC, reportan niveles muy altos de consumo entre personas, entre jóvenes de 13 años en Caray, adelante. caray. La principal bebida alcohólica consumida en este país sigue siendo por mucho la cerveza. Somos cerveceros, principalmente en el norte del país, con una incidencia del 50%. Esto quiere decir que 1 de cada 2 mexicanos de 18 años o más toman de manera frecuente cervezas. ¿Y eso es tanto para hombres como para mujeres? Es más entre hombres, de hecho 59 entre hombres y 42% entre mujeres. Sí. En segundo lugar, encontramos al tequila. El tequila ha sido una bebida que desde 1995 ha ido en crecimiento. Sin embargo, ya durante los dos últimos años, durante las 2 últimas mediciones, ha llegado a su pico. Se queda con una incidencia del 23 versus el 50 de las cervezas. Inmediatamente abajo se encuentra el whisky. ¿Quién iba a pensar? México es un país ahora ya muy whiskero. El 19% de incidencia tiene el whisky y por debajo se encuentran estas bebidas preparadas ligeras en alcohol llamadas ready to drinks con un 13% que todo mundo ve en las tiendas de conveniencia y en las tiendas de abarrote. Enlatados generalmente, ¿verdad? Enlatados Sí, y en presentaciones de vidrio también algunos de sí. ellos, ¿no? En fin, a este bloque le siguen el vodka con 11, el brandy con 9, el ron con 8, el vino, los vinos de mesa. Los vinos de mesa es así una principal noticia. Los vinos tintos y los vinos blancos, también los vinos espumosos, han ido en crecimiento, especialmente en las grandes urbes y en especial en la Ciudad de México. Las incidencias de consumo en Ciudad de México de vino tinto
es altísima. Aquí a lo mejor en esta medición, al ser a nivel nacional, pues el 7% no suena tan Claro, alto. pero ¿y en la Ciudad de México tienes el dato En la del Ciudad de México se duplica, es del 14%. 14%? Ojo, cuando decimos 7%, cada porcentaje, cada punto porcentual representa aproximadamente 1 millón de personas, de consumidores, Un ¿eh? millón de Para consumidores. que no es cualquier número, ¿eh? Después de estos vinos de mesa siguen los digestivos y licores con un 5%. El mezcal, esta es otra noticia, el mezcal pasa de 2 a 4%. Hay pues es un crecimiento muy fuerte por parte del mezcal, principalmente en Impulsado ciudad. por los hipsters, En efecto. entre otros, Principalmente, ¿verdad? Pero sí. es la bebida favorita de los En hipsters. Ciudad de México y en Oaxaca las Sí, incidencias de consumo de mezcal pueden más que duplicarse. sí. Le siguen los aguardientes y destilados de agave y finalmente el ginebra con 2% y el champán y las cavas con 2%, que suena bajo, pero no es tan bajo. No, pues si nos dices cada punto es 1 millón. un millón de personas, Por bueno, cierto, en nuestros estudios tenemos una incidencia de consumo de marihuana del 2%, nada más para que tengan esto como una referencia. de acuerdo. ¿Qué tendencias compartimos con respecto al año pasado? Bueno, como ya dijimos, se confirma la tendencia alcista del whisky, ¿sí? Sube 2 puntos, de bebidas ligeras en alcohol, de vinos de mesa y de mezcales, ya lo hemos mencionado. También resulta muy interesante ver que en la mayoría de las bebidas mencionadas, la incidencia de consumo es más alta entre hombres que entre mujeres, excepto en las siguientes. En vinos, en champáns, en estas bebidas ready to drinks, en digestivos, licores y vodkas, los hombres y las mujeres tienen incidencias muy parecidas. ¿De acuerdo? Mientras que las categorías más masculinas son brandy, ron, mezcal y cervezas, Ujú. en donde los hombres son los que predominan, no tan solo en incidencia, también en cantidad. Típicamente un hombre consume el doble del volumen de una mujer. Ahorita vamos a tocar este tema de los volúmenes consumidos. Sí. Eh, en términos de consumo por nivel social, destaca que la incidencia de consumo de bebidas alcohólicas en niveles sociales altos es mayor al correspondiente para los demás niveles sociales. Nada más en niveles sociales altos, esta incidencia repunta, 54 contra un 40% para todos los demás niveles sociales. Em, Aquí no hablamos de cantidad, solo de porcentajes, porque las cantidades en niveles sociales más bajos suelen ser más altas. Las bebidas que sobreindexan en clases sociales altas son whisky, digestivos, vinos de mesa y champáns. Ojo, los whiskies hay de todos tamaños, colores, variedades y precios hoy en día. Sin embargo, sí destacan estos consumos en clases ¿Y eso sociales tiene que ver medias con y el altas. crecimiento, la posibilidad de comprar whiskies de diferentes precios? Absolutamente. Sí, Hay una oferta muy, muy agresiva por sí, parte de las compañías, por así decirlo. Hay una sí. oferta muy interesante de whiskies y pues el paladar de whisky que hace 10 años en México no tenía ni siquiera unos cuantos adeptos, ahora pues se ha volcado hacia el whisky. En clases bajas sobreindexan los mezcales, las cervezas, aguardientes y destilados de agave. Aunque en mezcales, ustedes saben, se pueden encontrar mezcales de 50 y Ah, 100 no, claro, pesos hasta yo he mezcales visto, de 1000 y sí, he visto más. botellas de 3,000 pesos de mezcal. Sí, Exactamente, sí, sí. también de mezcales. Bien, ¿cómo tomamos bebidas alcohólicas los mexicanos? Esto sí es muy importante. En promedio, y esto es en promedio 3 veces al mes, pero esto varía muchísimo por sexo, por edad o por región. No es lo mismo un hombre de 22 años del norte del país, en donde se duplica o triplica esta frecuencia, la frecuencia y la cantidad con las cervezas, porque allá en el norte del país se pueden sentar los chavos y echarse 15 o 20 cervezas, el equivalente, en una sola sentada. La mayor parte de los consumos ocurren en entornos de amigos y familiares, principalmente en casas. Esto es muy distinto a países como España, como ocurre en Europa, en donde es lo contrario. El mayor consumo en estos países mediterráneos y en Estados En Unidos mismo establecimientos. es en establecimientos, on Sí. premise. Esto es el 80% allá. Aquí es al revés. Aquí ocurren consumos en casas, en lugares pues privados, no en consumos con venta de bebidas alcohólicas. También otra tendencia de crecimiento, aumentaron los consumos de bebidas alcohólicas solos. Es decir,
1 de cada 10, el 10% de los consumos de bebidas alcohólicas ocurren sin acompañantes. Antes era el El 7, 10%. el 10%. Y esto también Subió 3 puntos. sube 3 puntos, va en consonancia con esta tendencia que ya hemos mencionado aquí mismo de que hay más gente viviendo sola. Lo mencionamos, Claro, el 10% de los hogares en este país son de gente que vive sola. Esto es una tendencia, no quiere decir que sea de buró, que sea en su casa, simple y sencillamente la estamos señalando. Y ya sea los últimos resultados, pues 3 de cada 10 consumos se dan en lugares con venta de bebidas alcohólicas, principalmente bares, discos, antros, restaurantes. En el norte, por cierto, estos consumos en bares, antros, discos y restaurantes es menor. Allá hay mucho mayor consumo en casas por temas quizás de seguridad, aunque ahora ya el tema de seguridad no es Está en todos exclusivo lados. del norte. ¿Dónde compramos bebidas alcohólicas en México? Otra tendencia es el gran crecimiento de las tiendas de conveniencia. No damos nombres, pero es evidente, cada Las que vez. están en las esquinas y que Exactamente. tienen letreros coloridos. Exactamente. Luminosos. Gran crecimiento de las compras en estas Sí. tiendas de conveniencia, disminución, por tanto, en tiendas de abarrotes Sí. y también un aumento de compra en tiendas de autoservicio, pero estas son apenas el 15% contra casi el 40% de tiendas de conveniencia. Cuando los mexicanos tomamos bebidas alcohólicas, desafortunadamente reportamos tomar un promedio de 6 copas, vasos. Entonces, un promedio es muy alto. Muy alto. Muy, muy alto. Para las mujeres es de 4, para los hombres es de 8. En este sentido, no estamos haciendo caso de esto, de una copa de vino al día como consumo ideal. No, aquí cuando tomamos, vamos en serio, nos vamos por 8, 10, 12 copas. Y desafortunadamente a veces con consecuencias un tanto desagradables. Así es que bueno, pues hacemos una reiterada petición para pues restringir el consumo, ¿no? Pues Para muy moderar interesante. el consumo. Muy interesante, Javier. ¿Está ya en la página de ustedes esta Sí, encuesta? ya están estos resultados. No Sí. tenemos ahí incluidos los resultados de marcas porque Sí. esos son exclusivos para clientes, pero todos estos resultados ya están disponibles en www.estadísticaaplicada.com.mx. Javier, un gusto siempre platicar contigo. Muchas gracias, Muchas Pascal. gracias a Javier Alagón, es director general de Estadística Aplicada.